Padre, que tu gracia y tu misericordia sean sobre mí primeramente en esta mañana y sobre los que escuchen la meditación de tu palabra. Esta reflexión, Señor, que quiero comunicar, que quiero dar en tu nombre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana se llama limitaciones del lenguaje. Y las limitaciones del lenguaje mm, lo quiero desarrollar porque me doy cuenta cómo a pesar de que hablamos español, usted y yo, muchas veces los términos, las palabras, la intención o lo que uno quiere comunicar no siempre es captado de la manera en la que uno lo está comunicando. Cada persona tiene sus filtros, sus paradigmas y bueno, ya desde ahí tenemos ciertas limitaciones en el lenguaje. Queremos comunicar, pero cada persona tiene sus conceptos, tiene sus definiciones, tiene, como le digo, sus creencias, sus paradigmas, y eso ya pone una cierta barrera al, a la comunicación. Es por eso necesario que seamos conscientes de en qué nivel de, de conciencia tenemos. Hace unos días con la congregación practicaba o compartía con ellos un ejercicio que tenía que ver con eso. En ese ejercicio yo lo titulé Elevando nuestro nivel de conciencia. Es decir, hay personas que son conscientes únicamente de sí mismos en cuanto a lo físico, en cuanto a lo material. Otros tienen conciencia de su alma, de sus pensamientos, de sus emociones. Y hay otros que se elevan a un nivel de conciencia espiritual o quieren llegar a ese nivel de conciencia espiritual que Dios nos ha dado porque somos espíritu, alma y cuerpo. Pero cada uno lo puede entender o tiene la libertad de quedarse en un nivel sin aspirar a más. La exhortación del apóstol Pablo es que podamos estar unánimes, sintiendo todos una misma cosa, que seamos de un alma, de un corazón. Y ese es mi deseo cuando trato de compartir con usted las diferentes enseñanzas. En este caso, uno de los asuntos que veíamos en estas semanas también es acerca de la fe. Y la fe como un elemento que puede darse como una fe espiritual, que es el nivel al que deberíamos aspirar, el nivel que nos conecta con la sabiduría que es de lo alto, una fe espiritual que nos conecte con Dios, que es diferente de una fe mental o una fe supersticiosa. Y bueno, ahí yo les estuve explicando que hay que tener cuidado con la fuente. Aquí en esta gráfica nosotros vemos que en la fe espiritual, en la que desciende de lo alto, tenemos 4 tipos de fe: la que es don de fe, la fe doctrinal, la fe fruto del Espíritu de Cristo en nosotros y el sentido del Espíritu, que es la fe consciente de Dios. Y es a eso a lo que aspiramos, a que nosotros nos podamos mover por el sentido del Espíritu que Dios nos ha dado, del cual nos ha dotado y está ahí en nuestro espíritu, y debemos ejercitar ese sentido espiritual que está en nuestro espíritu para podernos conectar con la fuente que es Dios, que es de lo alto. Porque de otra manera, yo le decía que cuando nos conectamos con la sabiduría que es de lo alto a través de la fe espiritual, esa nos va a elevar a otro nivel que nos va a dar revelación, que nos va a dar paz, que nos va a dar frutos
de bendición y de edificación. Sin embargo, cuando la fe nos conecta con la sabiduría que llama Santiago, la que es terrenal, animal o diabólica, esa también sería una fe espiritual, pero que nos está conectando con otra fuente y que obviamente al movernos en esa va a afectar nuestra vida mental, va a afectar nuestra vida física y vamos a manifestar una fe de otro nivel. Y bueno, esto también tiene que ver con algunas preguntas que me han hecho de cuál es la diferencia o cómo puedo saber que me estoy moviendo en una fe supersticiosa y no una fe espiritual. Y por eso vamos a estar hablando más sobre este asunto. Una de las cosas, volviendo a lo de el lenguaje, ahorita más adelante tocamos este aspecto de la fe, pero una de las cosas que nosotros vimos en esta gráfica que tiene usted aquí es que Dios nos dio un cerebro que está dividido en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo nosotros tenemos lo que es las habilidades para el lenguaje hablado, dice, bueno, aquí en este cuadrito, ¿verdad? Tenemos el lenguaje hablado, tenemos también el lenguaje escrito, el lenguaje que es el que leemos, y tenemos la habilidad del razonamiento, de la lógica, de los números en este hemisferio. Y precisamente ese es uno de las limitaciones del lenguaje, porque yo le hablaba en unos temas anteriores que si usted ya los vio aquí en el canal, se ha dado cuenta que he hablado del pensamiento lineal y del pensamiento creativo, y que el ideal es que nosotros podamos integrar ambos hemisferios del cerebro para que no solamente nos estemos moviendo pues limitadamente porque en este hemisferio izquierdo, bueno, tenemos el lenguaje, aquí habla de la lógica del lenguaje, la sintaxis, la gramática, y también vimos que aquí está el pensamiento digital o pensamiento lineal. Aquí tenemos la habilidad para el análisis, las magnitudes lógicas y la inteligencia. Y en el hemisferio derecho tenemos la percepción de las formas, la visión de conjunto, la orientación espacial, y la música, el olfato, la expresión gráfica. Curiosamente, aquí en donde nos está hablando del olfato, si usted ha visto los 5 sentidos que tenemos, cuerpo, alma y espíritu, el olfato está conectado con la conciencia. El olfato es lo que nos permite tener conciencia de Dios, el temor de Dios. Entonces, es por eso que debemos armonizar estos dos hemisferios para no estar limitados, que podamos integrar y ser conscientes de cómo estoy funcionando, cómo estoy filtrando esto que estoy leyendo, cómo estoy filtrando esto que estoy escuchando, qué parte de mi cerebro estoy usando o puedo tener la capacidad de usar las dos cosas, de recibir el simbolismo, de recibir el pensamiento analógico, ¿sí? de conectar lo que conozco con lo que no conozco y ver el simbolismo, la intemporalidad, y conectarme con la intuición y la revelación que viene de Dios. Eso sería el ideal. Pero curiosamente, como le he dicho, cuando las personas normalmente, pues si están leyendo y están en el lenguaje,
se están moviendo con el hemisferio izquierdo y obviamente están usando el pensamiento digital, el pensamiento lineal. Y claro que es válido y claro que es necesario que podamos nosotros usar ese tipo de pensamiento para tener una estructura. Sin embargo, viendo algunos ejemplos, como la experiencia del apóstol Pablo, él escribe en 2 de Corintios 12, 1 y 2. Fíjese cómo está hablando, por un lado, de cosas que parece que no tienen mucha lógica o que se contradicen, porque está hablando de sí mismo. Él comienza diciendo, ciertamente no me conviene gloriarme, ¿sí? O sea, él sabe, él entiende, él comprende y sabe que no es conveniente para la fe con Dios, para mi relación con Dios, el gloriarme, porque aquel que se enorgullece o se llena de orgullo, de gloria personal o propia, será humillado. Pero pues él dice, ok, no me conviene, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y pareciera que se desconecta en dos personas, porque empieza a hablar de sí mismo, pero ahora habla de sí mismo como una tercera persona. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. O sea, ¿cómo? ¿Cómo no vas a conocer a tal hombre? Pues si estás hablando de ti mismo, pero está hablando de sí mismo en tercera persona. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó. Fíjese cómo la fe viene por el oír. Pero oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Cómo puedo compartir? ¿Cómo puedo decir? ¿Cómo puedo definir? ¿Cómo puedo hablar de esas cosas que son cosas que escuchó, que son inefables, son grandiosas, son maravillosas, pero que no las puedo poner en palabras, que no las puedo expresar? ¿Cómo puedo comunicar algo que es inefable? Es algo difícil. Pero él sigue diciendo y hablando de sí en tercera persona, de tal hombre me gloriaré, me sentiré orgulloso. Pero luego habla de sí, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Es algo complejo, es algo que si tratamos nosotros de armonizar, como que de repente cuesta trabajo. Bueno, ¿está hablando de sí o está hablando de alguien más? ¿O por qué habla de sí en tercera persona? ¿Y por qué dice que no me conviene gloriarme, pero me voy a gloriar? Y bueno, me voy a gloriar de ese hombre que tuvo estas experiencias, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Por qué? Porque está hablando de un hombre que se está moviendo en diferentes niveles. Está hablando de sí mismo, pero moviéndose en diferentes niveles. Cuando está diciendo, no me conviene gloriarme, es porque esa es una actitud muy egoica, muy de el ego, o puede ser aún más baja, ¿verdad? Es algo carnal. No me conviene, pero bueno, lo voy a hacer. Y entonces está hablando de sí mismo en ese sentido, pero luego está hablando de sí mismo en un nivel
espiritual en el que él pudo llegar hasta el tercer cielo, a otro nivel de conciencia, a otro nivel de revelación, de comunicación con Dios. Y dice, es difícil, habiendo llegado a ese nivel, comunicar lo que escuché. Y de ese hombre, es decir, aunque está hablando de sí mismo, fíjese cómo está hablando de sí mismo en diferentes niveles, y luego vuelve a decir, pero de mí mismo, ¿sí? Voy a poner los pies sobre la tierra, no me voy a enorgullecer, no voy a hablar de mí con soberbia, sino en mis debilidades. Y sigue diciendo ahí en su experiencia que para que su yo no se elevara, de repente tuvo algunas experiencias de un aguijón en la carne, y él habla de un aguijón en la carne, no se lo puse ahí, déjeme leérselo aquí directo en la palabra. En mi Biblia dice el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, y aquí nos explica, ¿por qué? Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, él está hablando de sí mismo, sí, pero está hablando de cómo uno puede moverse en diferentes niveles de conciencia. Un nivel espiritual, un nivel del alma y un nivel aún más bajo, donde habla de ese mensajero de Satanás que le está azotando. ¿Para qué? Para que no se le suba, ¿verdad? No se sienta más que otros. Y entonces sigue diciendo en el verso 11, me he hecho un necio al gloriarme. Entonces se da cuenta que sí estaba hablando de sí mismo, pero les dice a los hermanos de Corinto, ustedes me obligaron a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Ve cómo también aquí vemos esto de los hemisferios izquierdo, derecho. El pensamiento lineal, pero también el pensamiento dual. Porque nada he sido menos que aquellos grandes, ¿sí? Menos, más. Hay apóstoles más grandes, ¿sí? Pero yo no soy menos que ellos, es decir, yo estoy a ese mismo nivel, en ese mismo nivel que ustedes deberían darse cuenta y ser alabado por ustedes. Pero después viene el contraste y dice, pues sí, no, en nada he sido menos que aquellos grandes, aunque nada soy. Por fin, ¿eres o no eres? Aquí está moviéndose en estos diferentes niveles de conciencia. Y está armonizando esto, tratando de armonizar, tratando de compartir su propia experiencia. Y lo hace a través de esta experiencia, de este lenguaje, pero que, como le digo, a veces las personas leen esta experiencia y hay confusión. ¿Está hablando de sí mismo o no está hablando de sí mismo? ¿Cómo que
que sí, pero no, y entonces soy o no soy o nada soy. ¿De qué está hablando? Bueno, es por eso que necesitamos conectarnos y conocer esto que estamos estudiando y considerando, los diferentes niveles de conciencia. ¿De qué soy consciente? ¿Soy consciente solamente de lo material, de lo físico? ¿Soy consciente de mi alma? Sí, pero también de lo material. ¿Soy consciente de lo espiritual? Sí, pero hay un equilibrio y un balance entre todas estas cosas, porque obviamente lo mismo dice el apóstol Pablo, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí él decía, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que la gracia fluya, necesito mantenerme en humildad. Necesito mantenerme en la fe espiritual, porque es por fe para que sea por gracia. Pero si yo dejo de moverme en una fe espiritual que me conecte con la sabiduría que es de lo alto, con Dios, entonces me comienzo a mover en el ego, en la soberbia, en el orgullo, en la arrogancia, y se da cuenta cómo él mismo está siendo consciente de que uno mismo, la misma persona, puede estar en diferentes niveles. Entonces la pregunta que me hacían, ¿cómo sé? ¿Cómo sé? Bueno, pues tienes que hacer una evaluación, tienes que hacer un examen propio, un examen de conciencia y sobre todo ver el fruto. ¿Qué fruto te produce? ¿Qué te produce en tu alma? ¿Qué produce en tu vida? Porque claramente en el libro de Santiago se nos dice cuáles son los frutos de la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero la sabiduría que es terrenal, que es animal diabólica, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Hago las cosas por celos, hago las cosas por contender, hago las cosas por llamar la atención, porque los demás tengan una buena opinión de mí, o lo hago para la gloria de Dios. Lo hago realmente porque quiero honrar y glorificar a Dios. Otra experiencia que nosotros vemos es la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. No dice al apóstol, no dice, simplemente se ve como un siervo, un servidor de Jesucristo, un servidor de Dios. Y él recibe, no solamente como Pablo que dice que recibió o oyó cosas inefables, no. Juan, en todo el libro usted se da cuenta que no solamente escucha, sino que ve, está percibiendo cosas tremendas, pero que, fíjese lo que nos dice el versículo 2 y 3, y esto también lo quiero conectar con lo que acabamos de ver en Santiago. ¿Cuál es el fruto? Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, debería de hacerlo teniendo conciencia de Dios y teniendo conciencia de cuál es el propósito para el cual
envió este libro. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. ¿Cuál es el propósito? Que usted sea gozoso, se goce, que se sienta feliz, que se sienta alegre, que se sienta bendecido cuando usted lee y cuando usted oye las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es el fruto? Normalmente las personas que leen el libro de Apocalipsis lo leen y se inquietan y quieren comprender con su pensamiento lineal, con ese pensamiento de la dualidad, y pierden una parte porque el Apocalipsis no se puede leer solamente así. No es un libro literal, es un libro, sí, que tiene cosas literales, pero también tiene cosas simbólicas, tiene analogías, tiene imágenes, y no puedo leer. O sea, si yo quiero leer, porque usted ve que en el hemisferio izquierdo tenemos esa capacidad de leer, pero yo estoy leyendo usando solamente ese hemisferio y quiero tener la lógica y quiero armar la estructura, pero no me conecto con la otra parte, la creativa, con la parte que se está utilizando las imágenes, las ilustraciones, la intuición, la revelación, voy a quedarme limitado. Y cuando yo lo leo solamente con el hemisferio izquierdo, voy a quedar muy, muy corto en cuanto a mi comprensión. Y no va a tener el beneficio que está diciendo aquí. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Cómo me voy a sentir bienaventurado? Y solamente quiero compartirle un ejemplo. En la quinta trompeta que está ahí en Apocalipsis 9:3, solamente veamos. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Bueno, ¿qué son las langostas? No estamos hablando de langostino ni de langosta de mar. Estamos hablando de otro tipo de langostas de tierra. Langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ahí ya te está uniendo una imagen de algo que te resulta peligroso, un escorpión, que inyecta su veneno y es algo mortal, es algo que daña. Pero si le seguimos leyendo, nos dice el aspecto de las langostas. Era semejante a caballos preparados para la guerra. Y entonces tú le metes tu imaginación. Langostas, pero semejantes a caballos. En la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, entonces eran humanas, eran mujeres, eran hombres, eran caballos, eran langostas. ¿Qué es? ¿Qué es lo que me está describiendo aquí, Juan? ¿Qué significa todo esto? Y además sus dientes eran como de leones. ¿Cómo me imagino una cara de hombre con pelo largo, pelo de mujer, pero cuerpo de caballo y es como una langosta, pero tienen unas corazas y tienen corazas como corazas de hierro? El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Qué produce eso cuando alguien está leyendo y quiere literalmente
comprender o qué significa. Y bueno, pues a veces lo que hacen es preguntarle a alguien que sabe, oiga, ¿qué significa? Y pues muchas veces lo que vas a tener es una interpretación. Pero yo les animo a que cuando lean, en lugar de recibir una interpretación, oren a Dios, le digan, Señor, ¿qué quieres hablarme? ¿Hay algo que deba yo recibir de este mensaje que estás dando para la iglesia y que es para que yo me sienta feliz, bienaventurado? Bueno, y sí hay algunas cosas que debemos aprender de la estructura y debemos saber que hay cosas que están sucediendo en el cielo y hay otras que están sucediendo en la tierra. Y que si no nos queda claro eso, y que si no entendemos que ya vino Cristo y ya se llevó a la iglesia y la iglesia ya está venciendo y mientras tanto acá en la tierra están sucediendo el anticristo y otras cosas, pues cuando no lo entendemos y pensamos que esto lo vamos a vivir todos, obviamente no te vas a sentir bienaventurado. Si vas a estar conviviendo con este tipo de bestias o de cosas que está describiendo, obviamente sí te genera incertidumbre, temor, miedo, pero cuando te das cuenta que se están describiendo cosas que suceden en el cielo y que Juan está viendo cosas que están sucediendo arriba, pero también está viendo cosas que están sucediendo en la tierra, está viendo juicios, pero también está viendo qué está sucediendo con la iglesia y con los vencedores y qué va a suceder con algunos que se quedaron a la gran tribulación. Entonces hay ciertas cosas que sí tenemos que comprender antes de poder entrar a estudiar o a querer meditar o reflexionar o recibir algo en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es por eso que debemos recibir este ánimo, esta exhortación, hermano, a que no solamente podamos integrar lo que Dios nos dio, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, gloria a Dios, porque así nos hizo con un cerebro, con una mente que puede conectarse con el Espíritu Santo y que puede recibir revelación, intuición, que puede a través del pensamiento analógico recibir las imágenes y después procesarlo a través del pensamiento lineal y darle una estructura y poderlo compartir de cierta manera y dar testimonio como Pablo, como Juan, sí, porque es importante eso. Pero si primero no lo procesas tú, si no lo recibes tú, entonces de nada te sirve. La otra, la otra exhortación que yo le compartí a través de esto es que debemos aprender, hermano, que nosotros mismos, que somos seres espirituales, también tenemos un alma y vivimos en un cuerpo y no podemos separar esto, no podemos romperlo, no podemos irnos a un extremo, sino como le compartía en una de las ilustraciones que vimos en cuanto a los estados del, de la materia, y en este caso del agua, dijimos que el agua, cuando no está con la suficiente energía o con el calor, se solidifica. El agua se convierte en hielo. ¿Por qué? Porque la temperatura desciende. Después, esa agua que está en estado material, hay una palabra que se llama sublimación. Y es cuando algo pasa directamente del estado sólido al gaseoso, sin pasar por el líquido. Esa sublimación es elevarnos precisamente en ese estado, ¿sí? De que a veces nos estamos moviendo en el estado de la materia, de lo sólido, y Dios quiere
que podamos sublimarnos, conectarnos con Él. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las diferentes prácticas o los diferentes ejercicios que nosotros requerimos? Nuestro cuerpo físico requiere ejercicio físico, pero también el alma requiere ejercicio. El ejercicio para el alma es la reflexión, es la meditación. Por eso veíamos hace también 8 días, creo, veíamos esto que dice el Salmo 19. Déjeme citárselo para concluir con esto. En el Salmo 19, el versículo 14, dice lo siguiente: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. La meditación de tu corazón, ese es el ejercicio para tu alma. La reflexión, la meditación. ¿Cuál es el ejercicio para tu espíritu? Son tiempos de devoción, tiempos de que dispongas tu alma en una situación de alabar, de gratitud, de oración, de conectarte con Dios. A través de la oración nosotros nos unimos, somos uno con nuestro Padre, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Estos ejercicios son necesarios para la vida de todo creyente. Padre, ayúdanos, Señor, porque aunque hay limitaciones en el lenguaje porque a veces no hay comprensión o porque simplemente nos movemos en un extremo o en otro o no nos elevamos en nuestro nivel de conciencia, Padre, danos esa conciencia a cada uno de los que estamos aquí y escuchando. No solamente nos debemos mover en un sentido lineal del hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, sino también en un nivel de conciencia que nos eleve, Señor, que nos acerque cada día más a ti. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.